Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Una explosión sacudió uno de los pabellones de la preparatoria Itan. El estruendo reventó ventanas y lanzó una oleada de calor que deformó el aire. El suelo vibró y un olor a hierro y azufre impregnó cada rincón. Los pasillos ya no parecían la escuela de siempre. Entre ceniza y metal ardiente, las paredes temblaban como si fueran a partirse. Omoaru extendió los brazos y el magma brotó del suelo. La lava corrió por los pasillos, derritiendo azulejos y devorando los adornos del festival. Arcos de papel y carteles en llamas que se deshicieron en brasas flotantes. Sukuna se deslizaba por los pasillos como una sombra imposible, apareciendo en cada ángulo, forzándola a dividir su atención entre todas las direcciones. ¿Eso es todo lo que tienes, mocosa? Rió entre dientes, mostrando los colmillos. Déjame enseñarte lo que significa morir en pedazos. El resplandor anaranjado iluminó el rostro del demonio un instante, y se quebró. Con un gesto mínimo, un corte invisible desgarró el aire. La lava se partió en dos y se evaporó en un siseo áspero. Omoaru alzó otra columna ardiente, pero Sukuna ya estaba a su espalda. Su risa le rozó la nuca antes de que su brazo descendiera en un tajo brutal. Ella se impulsó con una patada al suelo, desviando su mano a un costado. El estruendo sacudió la estructura. Concreto y metal cayeron en cascada, sepultando el corredor. Con su ojo izquierdo trabajando al 100%, Omoaru saltó justo a tiempo. Atravesó un boquete en la pared y emergió al exterior, donde un río de lava la aguardaba. La corriente se alzó como una ola y la impulsó hacia arriba, arrancándola del derrumbe. Sukuna, caminando por la pared como si la gravedad no existiera para él, observó el magma elevarse hacia su cuerpo. Tanto alboroto solo para correr como una rata. Rió con desprecio. Retrocedió sin prisa hacia otro pasillo, pero el río incandescente lo siguió, desbordando el corredor. El calor dobló el aire y los muros crujieron como huesos. La presión reventó el techo. Un boquete dejó escapar la llamarada hacia el exterior. La lava ascendió en un chorro que iluminó la noche, como si la escuela escupiera fuego al cielo. Omoaru emergió con el aliento entrecortado, arrastrada por la ola ardiente. El resplandor endurecía su expresión. Dientes apretados, ojos ardiendo de rabia. No te endioses tanto, rey de las maldiciones. Vociferó, la voz desgarrada entre ira y desespero. Sé más de ti de lo que imaginas. Omoaru rompía paredes a golpes de magma, abriéndose paso entre humo y chispas. Pero cada salida improvisada se volvía inútil. Sukuna siempre estaba detrás, avanzando sin prisa, acortando cada vez más la distancia. Cuando giró y lanzó un torrente de fuego, Sukuna no se detuvo. Sus cortes lo fragmentaron al instante, y con cada embate el aire se volvía más denso, mientras él avanzaba a propósito, disfrutando del juego cruel. Visiones fugaces le mostraban futuros inmediatos. Rutas de escape que no dañaran totalmente al recipiente. Maldición, solo tengo que ganar tiempo. No, al contrario, si tardo, terminarán exorcizando a Kurosawa. Otro tajo rasgó el aire. Omoaru rodó y atravesó la pared en un estallido. Vamos, me estoy aburriendo, Abe no Seimei, gruñó Sukuna, ladeando la cabeza con desprecio, sus colmillos asomando en una sonrisa torcida. Siglos desde tu regreso y así es como terminas usándote, para esto. El aire vibró con su voz cargada de burla. Un ritual que ni siquiera es tuyo, empuñado por una mocosa que tiembla cada vez que respiro. Entornó los ojos, con hambre en la mirada. Tanta habilidad desperdiciada, te la arrancaré a la fuerza. Se abalanzó sobre ella tan rápido que parecía teletransportarse. Omoaru arqueó el cuerpo hacia atrás como un hula hula, liberando un geyser de magma que estalló contra el techo. El ataque se partió al instante bajo un corte invisible, y antes de que pudiera reaccionar, Sukuna la tomó de la muñeca y la estrelló contra las vigas, dejándola suspendida en el aire. Con una sonrisa cruel, saltó desde abajo para rematarla con un rodillazo ascendente. Omoaru, jadeando, encendió sus pies y se impulsó a un costado en el último segundo. Un estallido de fuego se desplegó de su palma y le explotó directo en la cara a Sukuna, envolviendo sus tatuajes en una llamarada cegadora. Sukuna se pasó la mano por el rostro, apartando las brasas con un chasquido de irritación. Así que eso es, murmuró, entornando los ojos. No es que seas rápida, una mueca cruel curvó sus labios.
Se inclinó hacia adelante, los colmillos a la vista. Aunque tu cuerpo sea lento, te adelantas como si ya supieras lo que voy a hacer. Ves mis movimientos antes de que nazcan, y respondes. Se inclinó hacia adelante. Entonces basta con no darte opción, con no dejarte ver nada. Sukuna lanzó un corte y lo siguió al instante, cerrando la distancia. El filo invisible rozó a Omoaru, pero ella se impulsó de lado, esquivando por un suspiro. Al caer, ya lo tenía encima, la mano extendida y otro tajo listo para partirla. Entonces, tras su espalda, un geyser de magma estalló. Sukuna se cubrió instintivamente, esperando la explosión que nunca llegó. En ese mismo segundo, Omoaru ya había tomado distancia y se impulsó con una ráfaga ardiente bajo los pies. Giró en el aire y descargó una patada envuelta en magma directo contra su espalda. Sukuna se giró entre brasas, los ojos entrecerrados. Su teoría acababa de colapsar. Se irguió entre brasas, la ropa chamuscada, pero sin perder la calma. El humo lo envolvía mientras fijaba la mirada en Omoaru, como si quisiera diseccionarla en ese mismo lugar. Si tienes la capacidad de evitar cualquier ataque, entonces. Alzó dos dedos hacia su propio cuello, listo para desatar un corte invisible. Iba a matarse. Antes de soltarlo, una ráfaga ardiente de Omoaru lo obligó a desviar la mano. El tajo partió el techo en diagonal, abriendo una grieta que vomitó polvo y escombros sobre ellos. Sukuna apretó los dientes, un destello de irritación en sus ojos. Entonces no es en el momento, masculló, su voz grave. Lo haces de forma constante, ¿acaso puedes leer pensamientos? Omoaru gruñó. Chasqueó la lengua, negando apenas. No, eso no tendría sentido. Se detuvo, y una carcajada lo sacudió de golpe. Alzó un dedo hacia ella. Mocosa, rió con desprecio. Ver el futuro no asegura la victoria siempre, ¿verdad? Ah, claro. Se carcajeó con los ojos encendidos. No era que no pudieras, es que era una respuesta tan difícil que no supiste cómo llegar. Omoaru frunció el ceño. Si así fuera, ya habrían matado al supuesto a ese hechicero. Su risa estalló otra vez, más larga, más desquiciada. Con todo lo que representa esa basura que intentan liberar en este recinto, deberías haber podido. Un escalofrío recorrió a Omoaru, pero sostuvo la mirada. Si se puede ganar cualquier combate, abrió los brazos con firmeza. Sukuna se inclinó hacia adelante. A menos que, murmuró con veneno, no te convenía matarlo. Entonces, en silencio, algo se encendió en su mente. Si esa técnica tuya ve futuros, sonrió Sukuna, los ojos ardiendo con malicia, también puede evolucionar. En teoría, podrías adaptarla hasta dar siempre con la respuesta perfecta, sin importar el cambio. Por primera vez en la pelea, Sukuna apartó los ojos del fuego y se centró únicamente en ella. Con calma, se dejó caer al suelo y se sentó en Seiza, las manos sobre las rodillas, como si la batalla jamás hubiera ocurrido. Su presencia seguía siendo sofocante, pero ahora cargada de una serenidad grotesca. Omoaru sintió que la sangre se le helaba. En una de sus visiones había visto ese diálogo, pero nunca así. Palabras arrojadas entre tajos y escombros, jamás en un silencio tan repentino. Aquello no encajaba. No sabía si era la influencia de las distorsiones que los rodeaban, o si Sukuna, con una calma imposible, había decidido jugar a algo mucho peor. Tienes 2 minutos. Omoaru se sentó también en Seiza frente a él. Antes que nada, dijo con firmeza, no soy Abe no Seimei. Solo portó uno de los rituales que dejó atrás. Tras su muerte, fueron sus hijos quienes heredaron los fragmentos. Yo soy uno de ellos. Sukuna entrecerró los ojos, estudiándola en silencio. Omoaru respiró hondo antes de añadir con cautela. Y sobre si puedo leer pensamientos, algo así. No lo escucho en tu mente, lo veo en lo que vas a pensar. Al instante, su ojo brilló en violeta y su voz se afiló. Como ahora, piensas arrancarme la cabeza aunque siga hablando. Partir esta escuela en pedazos, y sobre todo, a mi diosa Komi. Sus últimas palabras se apagaron en un murmullo tenso, como si la certeza la desgarrara por dentro. Alzó la mirada, endureciendo el rostro. Pero créelo, aunque lo intentes, no podrás. La firmeza en su voz se quebró en un filo desafiante. No te lo permitiré. Esa muda inútil. Buzó, ladeando la cabeza, los colmillos asomando en una sonrisa vil. No hay nada más patético que alguien que solo respira porque otros la arrastran de la mano. Su risa se quebró en un gruñido áspero. Una parásita incapaz de sostenerse por sí misma, mejor verla sangrar y gritar, que seguir fingiendo que vale algo. Qué vida tan miserable, seguramente ya habría muerto de soledad si no se hubiera cruzado con el primer idiota dispuesto a escucharla. Su voz se afiló, helada como un cuchillo.
Alguien así, fácilmente la habrían usado de las peores formas posibles. Su voz bajó en un murmullo venenoso, cargado de desprecio. En la era Heian había incontables criaturas como ella, quebradas, arrastradas, convertidas en juguetes hasta que ya no quedaba nada. Sus colmillos brillaron en una sonrisa torcida. Tan débil, se inclinó apenas hacia adelante. Sirve más muerta que respirando. Sukuna apoyó un codo sobre la rodilla, inclinándose hacia ella con desdén. Como sea, ve al grano. Con un movimiento perezoso, lanzó un corte invisible que pasó rozando el suelo frente a Omoaru, lo bastante cercano como para arrancarle un estremecimiento. Ella se irguió de inmediato, el ojo violeta ardiendo con intensidad. Mi maestro, Geto, me encomendó entregarle un mensaje. Sukuna ladeó la cabeza, intrigado. Omoaru entrecerró los ojos, como si buscara en lo profundo de su memoria. Cuando habló, su tono cambió, lento y solemne, como si recitara un juramento antiguo. Sus labios se movieron con calma, pronunciando palabras que el aire no alcanzaba a sostener. Los ojos de Sukuna se afilaron al instante. El gesto burlón desapareció, sustituido por una sombra de interés genuino. Su risa se apagó, y por un momento, solo escuchó. Omoaru siguió hablando en voz baja, cada sílaba cortada por la respiración, como si entregara un secreto prohibido. Detente. La voz de Sukuna fue un filo seco. Omoaru cerró los labios al instante, un escalofrío recorriéndole la espalda. Si se supone que va a funcionar, Sukuna soltó una risa amarga, que pronto se torció en un gruñido de frustración. Entonces, ¿para qué esa aberración enseñó esto? A Omoaru, la visión le ardió, futuro le mostró el instante en que sería partida en dos. De un momento a otro se incorporó de pie, y el aire explotó a su alrededor. Con un movimiento casi imperceptible, Sukuna lanzó algo. El aire se partió en un suspiro, y no solo el pasillo. El espacio mismo se quebró como un cristal invisible. Muros, vigas y pisos se deslizaron en direcciones opuestas, colapsando como si toda una sección de la escuela hubiera sido rajada desde sus cimientos. Omoaru logró impulsarse a tiempo, adelantándose al filo gracias a la visión. Cayó a un costado, el aliento entrecortado, y a través del humo lo vio. El corte no viajó. No cruzó la distancia. Se abrió de golpe en el punto exacto donde Sukuna lo había decidido, justo sobre su cuerpo. Pero no fue limpio. El desgarrón titilaba, espasmódico, como un cuchillo que se atasca en mitad del corte y sigue a trompicones. Ese era el filo que aún no debía existir. Sukuna bajó lentamente la mano, los dedos aún tensos, como si sostuvieran el filo. Lo hizo con una calma grotesca. «¿Lo esquivaste?», dijo con voz grave. «Esto te hace más interesante». Sukuna entrecerró los ojos, recordando. Aún así, gruñó con un deje de impaciencia. «Es demasiado débil». Su mirada se afiló, como si algo estuviera madurando en su cabeza. No necesitó que Omoaru dijera nada. Bastó con la forma en que ella sostuvo su mirada para confirmarlo. Al poseer ya las bases desde un inicio, con el conocimiento previo y una forma más primitiva que había sido compartida por el mismo Kurosawa, solo quedaba una opción que hasta ahora no había previsto. ¿Qué tal si pudiera integrarlo a un dominio? Sukuna se incorporó, el aire vibrando con el peso de su presencia. Muéstrame más, muéstrame todos mis futuros. Omoaru contuvo el aliento y se inclinó con cuidado, acercándose a su frente. El ojo violeta palpitó con violencia, como si ardiera desde dentro, y en ese instante abrió para él la misma línea que Geto había conocido. Entonces lo vio guiado por un hilo dorado. El templo del mal se alzaba entre ruinas y sombras, y frente a él estaba Satoru Gojo, erguido sobre el suelo devastado. Sukuna mismo lo contemplaba desde lo alto, dueño del cielo ennegrecido, mientras la colisión de sus dominios alcanzaba su primer apogeo. El aire se retorcía bajo la presión del santuario malevolente, y aún así, Gojo contraatacaba con el rugido segador del vacío inconmensurable. El aire se retorcía bajo la presión del santuario malevolente, y aún así, Gojo contraatacaba con el rugido segador del vacío inconmensurable. La visión se fragmentaba como vidrio roto, pero un instante bastaba para sentir el peso de aquel enfrentamiento. Sukuna reía con un vigor desbordante, como si las ruinas mismas temblaran bajo su voz. Ja 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 ja. Así que así será. Rugió, extasiado por cada choque. La risa estallaba como trueno. Ver sus propios errores solo lo enloquecía más, porque ahora podía corregirlos antes de cometerlos. Y entonces el rey de las maldiciones se dio cuenta que para ese momento, ya no estaba encadenado al cuerpo de Yuji Itadori. En medio del combate, un Shikigami colosal surgió, con una rueda girando sobre su espalda.
La figura avanzaba con la inevitabilidad de un general divino y, en un destello, el filo trazó una línea perfecta. Un tajo certero, sin margen de error, arrancó de cuajo el brazo de Satoru Gojo. Sukuna contuvo el aliento al ver la sorpresa en el rostro de Gojo cuando su brazo cayó separado. Sukuna contuvo el aliento al ver la sorpresa en el rostro de Gojo cuando su brazo cayó separado. De pronto se inclinó hacia Omoaru, la mano extendida buscando su cuello. Ella retrocedió al instante, esquivando el agarre. ¿Y qué hay del mocoso?, preguntó Sukuna, los ojos ardiendo de interés. ¿Recordará todo esto? Omoaru no titubeó, aunque el sudor le resbalaba por la sien. No se preocupe, dijo con calma. Pero lo que ha visto no es inmutable. Con Tadano en juego, el tablero cambia. Se inclinó apenas, la mano posada en el suelo como una plegaria serena. Bajo la piel, sin embargo, la energía hervía. Magma comprimido, dispuesto a estallar. Su sonrisa fue tan fría que parecía un corte en la oscuridad. ¿Lo entiende?, susurró. El verdadero peligro no es perder, sino que jamás llegue a librar esa batalla. Sukuna guardó silencio. Sus ojos se entrecerraron, notando lo que latía bajo esa mano. Una amenaza en pausa, lista para envolverlo. Entonces se irguió, los colmillos torcidos en una sonrisa feroz. Entonces, ¿qué sucederá ahora?, rió, cada palabra cargada de hambre. Habla rápido. Desde otro punto de la preparatoria Itan, todo seguía viniéndose abajo. Onemine avanzaba tambaleante, escupiendo sangre que le manchaba la barbilla. Cada paso le arrancaba un gemido ahogado. Un estruendo recorrió los pasillos. Las paredes vibraron con la risa monstruosa que se extendía desde algún punto del edificio. Le siguieron explosiones y golpes que hacían crujir vidrios y vigas, como si algo invisible desgarrara la estructura. Los cimientos temblaban, desprendiendo polvo y fragmentos que caían como lluvia sucia. El eco de las explosiones se mezclaba con el retumbar de la tierra, como si la escuela estuviera a punto de colapsar. Maeda apretó los dientes, cargando más peso del que podía soportar. Sabía que si se detenían un segundo, ambos quedarían sepultados bajo aquel infierno. Onemine se apoyó en la pared, respirando con dificultad. Santa Madre, escupió sangre en la mano. Uf, esto solo empeora. Maeda tensó los hombros. ¿Y si mejor intentamos salir? ¿De verdad crees que Ito sabe cómo acabar con eso? Ito es el único que entiende todo esto, dijo con la voz áspera, el pecho sacudiéndose. No sería en vano que confiara tanto en mí, para que yo me quede aquí sin hacer nada. Escupió sangre, como si sellara sus palabras. Alzó la mirada, temblando, pero con un brillo de rabia en los ojos. Y no voy a dejar que mi novio muera peleando contra una maldición, para después quedarme sintiéndome insuficiente. Intentó analizar el ambiente, pero un dolor punzante la atravesó, como si algo invisible se le clavara en el cráneo. La vista se le nubló. Cuando lees mi voz, ¿qué oyes realmente, tu voz o la mía? ¿O le inventas un tono, como si yo te hablara desde adentro? Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, temblando. Donde mire, esa cosa sigue aquí. Maeda la sostuvo y la obligó a levantarse, pero apenas dio un paso, se detuvo. Los muros giraban sobre sí mismos como un cubo Rubik, encajando y desajustándose en patrones imposibles. Ventanas rotas aparecían intactas al parpadear. Vigas dobladas se enderezaban para volver a quebrarse un segundo después. Onemine lo notó también. «¿La escuela, se está reparando?», susurró. Lo peor era la sensación en el aire. Los sonidos de Sukuna y Omoaru parecían provenir justo encima de ellos, pero sus cuerpos sabían que no estaban allí. Era un eco de otro lugar, un espacio superpuesto que los mantenía atrapados. Onemine intentó analizar de nuevo, pero las fuerzas la abandonaron. Se desplomó, un dolor brutal retorciéndole el interior. «Deja de hacer lo que sea que estés haciendo», murmuró Maeda, dándole una cachetada. La mirada de Onemine estaba perdida, fija en un punto inexistente, como si viera algo que no pertenecía a ese lugar. Onemine jadeó. «Solo estoy usando el sentido común», tosió con violencia. Maeda apretó los dientes. «Entonces, ¿ya puede adentrarse en la mente de las personas cuando alguien lo lee?», pensó, con un escalofrío. Su técnica evolucionó, hasta volverse memética. Él mismo ya estaba confundido. Pero gracias a lo que sabía del plan, había deducido varias cosas. Kurosawa, tras sobrevivir a su enfrentamiento contra Satoru Gojo, debía conservar técnicas específicas. Armas pensadas para poner a prueba la resistencia de Ito Tadano en una batalla psicofísica, saltando de planos reales a psicológicos y recreando realidades con su propia carne. Para eso necesitaba algo más. Combinar dos técnicas en su cuerpo.
La clave era su verdadera habilidad, o más bien, la que se le enseñó a dominar desde el principio: la síntesis. Su base, pero que tras el daño de su batalla anterior, al renacer en un nuevo recipiente, perdió el acceso completo a su forma original, la síntesis conceptual. Para ello, la respuesta estaba en el bisturí de Sakura, nacido en el primer incidente de la secundaria de Tadano. Durante aquel enfrentamiento, Ito lo invocó en su momento más crítico, y Kurosawa, forzado por las propiedades malditas de su propio ritual, tuvo que sintetizarlo desde cero. Un arma reconstruida a su manera, perfeccionada antes de tiempo para encajar en su cuerpo, capaz de cortar, borrar e inyectar información. Pero esa intrusión aún podía ser rechazada. Lo decisivo llegó al sintetizar un eco del vacío inconmensurable de Gojo. Con ese eco tendría la capacidad de forzar al cerebro a aceptar cualquier dato como real. Al saturarlo con información imposible, los sistemas de defensa colapsaban, y lo falso se registraba como verdadero. La síntesis conceptual no copiaba, reconstruía desde cero, forzando lo improbable hasta hacerlo inevitable. Como miles de monos golpeando teclas al azar hasta escribir el Quijote. En Kurosawa, la paradoja era peor. Podía crear cualquier cosa, pero carecía de conciencia y conocimiento para guiarlo. Un dios ciego esculpiendo en la oscuridad, capaz de lograr lo imposible, o desaparecer en el intento. Geto nos lo advirtió, susurró, cargándola sobre su espalda. Para enfrentar a Gojo, esa cosa tendría que recrear hasta los 6 ojos desde cero junto con el infinito. Se le cortó la respiración. Kurosawa sí los debió haber recreado artificialmente. Su propia versión del infinito y de los 6 ojos. ¿Pero dónde estaban? Solo había un detalle: la energía maldita necesaria para realizar un acto así. Entonces Maeda lo entendió. No por nada lo llamaban un vertedero, un paraíso para las maldiciones. No era un simple receptáculo. Era el acúmulo más vasto de personas maldecidas, abandonadas y olvidadas bajo Japón. Una batería viviente capaz de forjar lo imposible. Comparable a un reactor nuclear, acumulaba presión hasta lo insoportable, y al mismo tiempo funcionaba como un laboratorio viviente, donde cada error y cada horror se convertían en materia prima para su síntesis. Pero aquello no podía ser azar. Para sintetizar semejante técnica tuvo que hacerlo en el momento exacto, enfrentándose al más fuerte y soportando en carne propia las consecuencias de lo que reconstruía. Una sonrisa amarga se le escapó a Maeda. Esa era la razón por la que Omoaru mantenía comunicación constante con Kurosawa. No era vigilancia, era la receta, la guía que lo conducía por el único camino posible entre infinitas probabilidades. La antiprobabilidad en su máxima expresión. Allí donde no debía existir ninguna opción, alguien había trazado el sendero. Una maldición nacida del error de la existencia, moldeada con los conceptos más primitivos de la humanidad. Una aberración que respondía a la pregunta imposible: ¿los humanos fueron creados, o simplemente nacieron? Pero en su caso, la pregunta era aún más cruel. ¿Kurosawa fue concebido, o solo emergió del error? Kurosawa era la síntesis de esa duda. Vamos, arriba, dijo Maeda entre dientes, cargando a Onemine sobre su espalda. La sangre que escurría de sus labios manchó sus hombros, tiñendo su uniforme de rojo oscuro. Agárrate bien, advirtió, sujetándola. Voy a activar el ritual. La fricción bajo sus pies comenzó a arder, deslizándolo hacia adelante con velocidad creciente. Tú solo deja de pensar, apaga el cerebro un rato. Yo me encargo. Onemine apenas reaccionó. ¿Qué? Atravesaré todas las paredes y buscaremos a Ito, gruñó, con una chispa de locura en los ojos. Si nada de esto tiene sentido, ¿qué pasa si lo rompo todo al mismo tiempo? En algún punto tendrá que dejar de generar terreno, y entonces nos arrastrará directo a su núcleo. Mientras todos estos actos estaban con converger a un solo punto, Kurosawa comenzaba a desgastarse. Mantener tantos cambios en el ambiente al mismo tiempo lo estaba carcomiendo. Un escenario de combate interminable para Sukuna, el frente abierto contra Ito Tadano y, para colmo, Maeda y Onemine forzando grietas en su mundo. Sentía su propia piel arder contra un ambiente que ya no le pertenecía. La fuerza de energía maldita que antes había creído suya se le revolvía, desgarrándolo. La otra mitad de Abe no Seimei. Ito hacía que las posibilidades se acomodaran a su favor, y esa influencia caía sobre Kurosawa como si todo el escenario conspirara contra él a pesar de ser el ambiente. El ritual, sin embargo, estaba incompleto. No había un control consciente como el que alguna vez se atribuyó al legendario Seimei. La gracia del mundo en Ito no podía exorcizarlo de inmediato, pero bastaba con su torpeza. Coincidencias caóticas abrían grietas en el cuerpo de Kurosawa, vulnerabilidades que lo desangraban poco a poco.
De lo que se sabe de los historiadores, Abe no Seimei jamás peleó directamente contra una maldición. No porque las evitara, sino porque cualquier cosa que entraba en su radio terminaba purificándose. Un exorcismo en estado puro. Cuanto más cerca, más rápido desaparecían. A veces ni siquiera era un choque directo. Las probabilidades se inclinaban solas, y la maldición era destruida por un accidente. Un arma que caía, un rayo que acertaba en el instante preciso, un paso en falso que sellaba su destino. Esa era la belleza de la otra mitad. Una belleza que asfixiaba. Un mundo que se volvía hermoso solo porque empujaba todo hacia un desenlace inevitable. El único registro de una maldición que logró acercarse demasiado describe algo indescriptible. No hubo combate, ni sello, simplemente la miró, y la criatura cayó de rodillas, suplicando piedad, llorando, pidiendo perdón por existir. No había rastro de orgullo ni de furia en ella. Era como si esa gracia la hubiera obligado a recordar lo que significaba ser humana, devolviéndole un alma quebrada en arrepentimiento. Por eso lo llamaban intocable. Veía el futuro, inclinaba las probabilidades y avanzaba con calma hacia donde quisiera. Y aún así, eligió ser un pacifista, vivir cómodo en la clase alta de la era Heian, como si toda su omnipotencia solo existiera para no usarla. Una ironía cruel frente al modo en que Kurosawa combatía. Y aún así, la maldición sabía que debía escapar, pero Shinomaru, perdida en el caos de su conciencia maldita, ni siquiera estaba seguro de poder alcanzarlo. Para terminar este combate. En el apogeo del jardín ártico, Tadano avanzaba con la determinación de alguien que ya había aceptado dejarlo todo en ese instante. La escarcha crujía bajo sus pies. Apenas lograba mantener el equilibrio, con los músculos tensos y el pulso desbocado. La sensación del desmayo lo rozaba como un filo constante, nublándole la vista. De pronto, Kurosawa deformó su carne en una lanza de hueso y se precipitó sobre él. Tadano reaccionó al instante. Cargó su brazo con energía maldita y lo estrelló contra el ataque. La placa gélida se resquebrajó bajo el impacto, abriendo grietas oscuras en la masa del monstruo. Entre la carne desgarrada brilló la libreta. Tadano apretó los dientes y redobló la presión, intentando arrancarla de cuajo antes de que se cerrara otra vez. El vientre retorcido se abrió en una boca que atrapó su brazo con un chasquido brutal. Los colmillos de carne se hundieron en la piel, desgarrándola. En lugar de retroceder, Tadano avanzó. Con el otro brazo invocó una espada de su armería floral y la hundió en el torso abierto, tiñendo la escarcha de negro. «Regrésame a Kaede-san», bramó, empujando la hoja con lo último que quedaba en su cuerpo. «Despierta. Sé que estás ahí». De reojo buscó a Kawai, tendida sobre la superficie blanca, esperando con un miedo sordo que la flor en su cabello diera la mínima señal de vida. En medio del forcejeo intentó arrancar la libreta, pero la maldición no lo permitió. Del vientre surgió la cabeza de Kaede. «Aquí estoy, Ii», exclamó con dolor, deformándose en garras que se cerraron sobre el cabello de Tadano y lo azotaron contra la escarcha. La maldición abrió entonces como una estrella de mar, desgarrándose hacia los lados. En el centro, expuesta como en un altar, apareció la libreta. La sangre se arremolinó a su alrededor y comenzó a brotar en puntas afiladas, cayendo sobre los presentes como un ritual de sangre propio del clan Kamo. Tadano reaccionó de inmediato. Con su armería floral invocó una espada que giró como un ventilador sobre el cuerpo de Kawai, desviando cada gota de sangre antes de que la alcanzara. Al mismo tiempo, trató de controlar la hoja aún clavada en la carne de Kurosawa, forzándola a abrirse paso para destrozarlo desde dentro. Pero en el instante en que se inclinó hacia adelante, la criatura lo tomó del tobillo con una fuerza brutal. La carne deforme se cerró como un grillete y, entre un rugido desgarrado, exclamó: «Expansión del ser. Paraíso parasitario». Sin embargo, fue distinto. En vez de extenderse desde adentro para devorar todo el jardín ártico, el paraíso parasitario se cerró únicamente sobre Tadano, envolviéndolo en una coraza viscosa que latía como un corazón ajeno. La escarcha no se quebró, pero el aire se volvió denso, como si cada respiro suyo dependiera del pulso irregular de Kurosawa. Tadano apretó los dientes, sintiendo cómo la presión lo hundía contra el suelo blanco. El dominio enemigo no quería imponerse sobre el suyo, quería consumirlo directamente a él. Kurosawa, obligado a controlar varias partes de sí mismo como escenarios superpuestos, quedó inmóvil, atrapado en una parálisis grotesca. Las dos espadas libres de la armería floral reaccionaron al instante. Se alzaron como si tuvieran voluntad propia y lo atravesaron una y otra vez. Kurosawa solo podía mirar, paralizado, mientras su cuerpo se abría en tajos sucesivos. Desde su perspectiva, atrapado dentro del pseudo dominio de Kurosawa.
Tadano caía en un vacío sin fin, como si hubiese saltado sin paracaídas. El viento inexistente le arrancaba la respiración, y el paisaje era un abismo oscuro donde la única luz provenía de su propio cuerpo. Más allá, un ojo gigantesco lo observaba fijo, como un depredador paciente. A su alrededor flotaban fragmentos imposibles. Carne, piedra y ruinas suspendidas en la nada. Y entonces la oyó. La voz de Kaede se abrió paso, desgarrada y desesperada, como si emergiera desde dentro de Kurosawa. Ito, sal de aquí. Alcanzó a gritar antes de que la maldición la estrangulara hasta el silencio. El eco de aquel alarido lo atravesó. Tadano se inclinó para caer más rápido, hasta que comprendió de golpe que ya había tocado suelo. Se estrelló con violencia, el impacto sacudiéndole cada hueso. Se levantó tambaleante, un dolor punzante en la cabeza como una lanza. Intentó invocar su armería floral, pero apenas lo hizo, una tos brutal lo sacudió. Sintió una presión cálida estallar en su cráneo, como si su cerebro se derramara en fuego líquido. Ya, no tengo energía maldita, murmuró con pánico. Pero el frío seguía ahí. La escarcha mordía su piel y la comezón en sus manos persistía. El jardín ártico seguía activo. No porque él lo controlara aún, sino porque lo estaba consumiendo vivo para sostenerse. Apretó los dientes y avanzó, esquivando un entorno que se volvía cada vez más hostil. De pronto, el ojo colosal en lo alto se partió en dos. De la grieta emergió una masa informe que tomó forma de un 100 pies humanoide. Cada pata era un brazo distinto. Algunos terminaban en manos con decenas de dedos, otros en muñones desgarrados. Su rostro era una amalgama de miles de caras humanas congeladas en un coro mudo de dolor y risa. Y en la cola, como una burla directa, apareció el rostro de su padre, mirándolo con una expresión imposible de descifrar. Descíframe ahora. Si la libreta es el objeto maldito que invocó a Kurosawa, entonces hay que destruirla cuanto antes, murmuró para sí mismo, con la garganta cerrada en un nudo. No podía dejar de recordar aquel primer encuentro, cuando entre las sombras distinguió la silueta de Kaede, sin voluntad, atrapada en la carne de la maldición. ¿Cómo separarla de ella? Rugió, con la voz quebrada. El suelo cambió de nuevo. Surgieron pilares colosales suspendidos en la nada. Montañas rotas, vigas metálicas torcidas, torres de cristal o extremidades petrificadas que se alzaban hasta perderse en la oscuridad. El 100 pies reptaba entre ellos, acechando como un depredador paciente. Tadano saltaba de pilar en pilar, el cuerpo temblando. Con cada aterrizaje arrancaba columnas de raíz y las arrojaba contra la criatura, pero el eco de los impactos no bastaba. Algunos pilares se volvieron en su contra. Unos estallaban en pinchos que se le clavaban en los brazos, otros en filos que lo cortaban al contacto. Cada movimiento era un suplicio. Aún así, sangrando y jadeando, Tadano seguía avanzando. En un salto fallido, apenas tuvo tiempo de reaccionar. El 100 pies se retorció y lo atrapó entre las placas de su abdomen. Los huesos crujieron bajo la presión, y antes de que pudiera liberarse, Kurosawa lo atravesó de lado a lado con una garra. El grito se le quebró en seco, y en un solo impulso la criatura lo arrastró al abismo. De regreso con Omoaru. Los pasillos se estiraban y retorcían como si la escuela se multiplicara sobre sí misma. Cada puerta llevaba a otro corredor interminable, y en todos ellos Sukuna la perseguía, dejando tras de sí cortes invisibles que desgarraban paredes y techos como papel. Omoaru corría con el aliento entrecortado, el magma chisporroteando bajo sus pies. Ver el futuro no te hace invencible. Rugió Sukuna, alzando los dedos como cuchillas. Solo retrasa a tu último respiro. Los tajos estallaron en todas direcciones, arrasando muros en una lluvia de escombros. Omoaru esquivó con un giro brusco y, fingiendo retroceder, se impulsó en magma. En el último segundo giró y lanzó un golpe directo. Sukuna lo desvió con facilidad, pero hervía por dentro. No lo admitía, aunque cada intento encontraba siempre una finta, un contraataque o una esquiva que lo dejaban en ridículo. Era absurdo. Sabía que Omoaru no era más que una niña con un poder desproporcionado. Omoaru murmuró apenas, entre el rugido del magma. No puedo mantener esto, en cualquier momento se me acabará la energía. Y si Itadori despierta aquí, sabrá que todo fue planeado. Su respiración se volvió áspera, la mente corriendo más rápido que sus pasos. Necesito llegar a Ito Tadano y acabar con esto, a menos que... Aceleró su carrera, impulsándose con ráfagas que reventaban el suelo en cada salto. Giró y estalló fuego directo al rostro de Sukuna, cegándolo un instante y obligándolo a retroceder. Entre el humo, esquivó los cortes que buscaban partirla.
Sukuna se limpió las llamas con la palma, los tatuajes ardiendo bajo la incandescencia, solo para verla al frente, firme, con las manos juntas en posición. ¿Así que quieres jugar con eso?, murmuró Sukuna con una sonrisa torcida. Omoaru cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Su voz, firme a pesar del desgaste, retumbó en la penumbra. Expansión de dominio. El espacio se quebró. Un campo negro envolvió a ambos, sofocante, devorando toda luz. Rocas carbonizadas emergieron, resquebrajadas por lava que se alzó como muros hasta formar un techo palpitante. Rocas carbonizadas emergieron, resquebrajadas por lava que se alzó como muros hasta formar un techo palpitante. Ataúd de la montaña de hierro. Omoaru rió para sí. El voto vinculante con Jogo le permitía usar su arsenal, pero a costa de que la maldición pagara con su energía. Mientras el magma rugía, lo imaginó reducido a un fósforo consumido. Sukuna alzó la mirada hacia las paredes rocosas, sus colmillos brillando bajo el resplandor anaranjado. ¿Una expansión de dominio?, murmuró, apoyando la mano en la barbilla. ¿Confías tanto en que puede oponerse a la mía o? Se encogió de hombros, alzando los brazos, da igual. Omoaru entrecerró los ojos. Su respiración se detuvo apenas un instante, el ojo violeta ardiendo como si buscara la línea exacta donde debía moverse cuando el infierno se abriera. Su voz se alzó como un filo. Expansión de dominio, santuario malevolente. El aire vibró con una presión monstruosa. Las brasas se apagaron en un suspiro, absorbidas por la inminente apertura del santuario malevolente. Fue entonces cuando Omoaru actuó en cuestión de milésimas. Cuando Sukuna pronunció el ex, ya había cancelado su dominio. El magma y la roca desaparecieron en un parpadeo, dejándola suspendida en un vacío efímero. Por un instante, las cejas de Sukuna se fruncieron, el filo de la palabra quebrándose en su boca. Una chispa de duda, fugaz, atravesó sus ojos antes de que la sonrisa volviera a curvarse en su rostro. Al llegar el pan, apoyó ambos pies en un punto fijo, concentrando cada fibra de su energía. Con él, Sion, un círculo se encendió bajo ella, expandiéndose como un sello ritual alrededor del punto elegido. Por un instante, incluso Sukuna arqueó una ceja. HMPH. Entrecerró los ojos, desconcertado. Entonces los cortes comenzaron. Grietas invisibles recorrieron la estructura como relámpagos atrapados en piedra. El techo se abrió en diagonales imposibles y se desmoronó en polvo. Las paredes se quebraron como espejos. El suelo crujió y desapareció en jirones, borrado como si nunca hubiera existido. El espacio mismo parecía desgarrarse. Cada parpadeo mostraba menos de Ethan y más de un hueco irregular que devoraba todo. Omoaru lo entendió al instante. No era la escuela lo que se destruía, sino el tejido que Kurosawa imponía sobre ellos. Y al desmoronarse, quedó expuesto un hueco brutal, una ausencia sin forma. Un vacío puro. La ausencia era Kurosawa. Omoaru tensó la mandíbula. Por primera vez, la maldición estaba desnuda, y vulnerable. Entonces giró la cabeza y lo vio. Entre la nada flotaba una estructura sólida. Una caja perfecta con una puerta visible en uno de sus lados. No era un objeto, sino un cuarto entero, desgajado del resto y sostenido en ese vacío imposible. Lo reconoció al instante. Era el gimnasio de la preparatoria. Dentro estaban los demás estudiantes, a salvo en un espacio preservado como una isla en medio del colapso. Entonces sí está funcionando, susurró con los labios tensos. Ito los está protegiendo. Pero mientras las grietas del santuario malevolente se desbordaban, partiendo muros y suelos, Omoaru no pudo evitar pensar. ¿Por qué ese cuarto seguía intacto? Dos hipótesis atravesaron su mente con violencia. Kurosawa se estaba obligando a sí mismo a mantenerlo intacto, desviando su energía para preservar ese espacio, o la propia probabilidad estaba actuando, torciendo los cortes de Sukuna para que jamás alcanzaran esa zona. Apretó los dientes. Fuera cual fuera la verdad, aquello era lo único que les daba ventaja. Pero no era la única caja. Al girar distinguió otras dos flotando en la nada. Una más estrecha, alargada como un pasillo, donde alcanzó a ver a Onemine y Maeda avanzando con dificultad. La tercera, la más vasta y opresiva, latía con una densidad abrumadora. Allí estaba Tadano. Allí se concentraba el núcleo de Kurosawa. El aire vibró con la presión monstruosa del santuario malevolente. Los cortes invisibles estallaron en todas direcciones, partiendo muros, suelo y techo como si fueran de papel. Omoaru se mantuvo firme. El dominio simple bajo sus pies no se quebró ni un ápice. Cada filo rebotaba contra un límite invisible, como si el espacio mismo se negara a dañarla. Sukuna arqueó una ceja. Entrecerró los ojos, desconcertado al ver que la niña seguía intacta.
La curiosidad venció a su impaciencia. Con un gruñido bajo, cerró los dedos y el santuario malevolente se disipó. Las grietas quedaron flotando como cicatrices en el aire, pero la presión del dominio se desvaneció. ¿No tienes ningún corte? Esa tontería siquiera era posible. Preguntó Sukuna. Omoaru soltó un jadeo. En el mismo instante en que notó la retirada de Sukuna, desactivó también su dominio simple. El círculo desapareció bajo sus pies y toda su energía fluyó a sus manos. Tú debiste saberlo, genio, se supone que lo viste. El magma estalló, impulsándola hacia adelante en un fogonazo que la lanzó directo contra Sukuna. Prepárate para caer ante el juicio ardiente de mis llamas, engendro maldito. Proclamó, señalándolo con un fulgor desafiante en los ojos. Sukuna inclinó la cabeza hacia atrás y se carcajeó. ¿Quién te crees, mocosa? Gruñó, la lengua deslizándose como una serpiente ansiosa. Te arrancaré ese ojo con mis propios dientes. Omoaru lo sostuvo con la mirada, aunque la tensión la desgarraba por dentro. Ya sé cómo liberar a Kurosawa, pensó. Pero hay dos variables. Que la probabilidad proteja a los demás, o que la propia probabilidad exorcice a la maldición. Su respiración se cortó un instante. Debo forzar la primera. Si Sukuna queda suelto, la prioridad será él. Cerró los labios con un temblor apenas audible. Solo necesito algo que suba su prioridad. Sus ojos regresaron al gimnasio suspendido en medio del vacío. Perdóname, Komi-sama. Un escalofrío la recorrió. Entre destellos de futuro y la interferencia que lo distorsionaba, alcanzó a vislumbrar un escenario que no debía ser visto. Sus pupilas se contrajeron. Pero, si llegara a cumplirse eso, tragó saliva, aterrada, estaríamos jodidos. El magma rugió con su decisión. Omoaru disparó otra llamarada y, usando escombros como plataformas, se impulsó hacia adelante. Cada salto la acercaba al gimnasio suspendido, mientras a su espalda Sukuna la seguía, lanzando cortes que partían la nada como vidrio. El duelo dejaba una estela de fuego y fracturas, como si la realidad misma ardiera. Entonces lo sintió. Kurosawa intentaba recomponer el escenario, cosiendo corredores y muros derrumbados. El espacio temblaba, moviéndose para sellar las grietas y ocultar las cajas. Pero ya era tarde. En medio de la reconstrucción, Omoaru aprovechó el resquicio. El gimnasio seguía expuesto. Se impulsó con el magma y se lanzó directo hacia él antes de que Kurosawa pudiera desplazarlo. Desde la estrecha caja que formaba el pasillo donde avanzaban, Maeda levantó la mirada apenas un segundo. El aire vibró con un eco que no pertenecía a ese lugar. Onemine sintió como sus pupilas se dilataban al instante. Acaban de decir, expansión de dominio, murmuró, la voz quebrada. Maeda frunció el ceño. Eso no se escuchó como Omoaru. En cuanto lo dijo, su instinto lo obligó a reaccionar. Se inclinó hacia adelante y, sin detenerse a pensar, embistió hacia un punto preciso, como si hubiera reconocido el origen del sonido. La pared frente a ellos estalló en ladrillos y polvo. Apretó los dientes y siguió arremetiendo, derribando muros uno tras otro en línea recta, decidido a alcanzar lo que se encontraba al final. Chocó contra una superficie más sólida y ambos cayeron al suelo. De inmediato, el pasillo se comprimió hasta cerrarse en un cubo estrecho. El techo temblaba como si fuera a reventar bajo la presión. Cámbialo de dirección, evita que caigamos. Gritó Onemine. Maeda apoyó las manos en la superficie, pero esta vez no hubo respuesta. El contenedor estaba sellado, negándole cualquier control. Un estruendo recorrió las paredes y, en lugar de derrumbarse, sintieron como todo el bloque era empujado hacia abajo, arrastrado por una fuerza aplastante que los obligaba a descender sin escape. Pero en ese instante todo se detuvo. De pronto, un calor abrasador reventó la pared en una llamarada, y por la abertura vieron el vacío reconstruyéndose a tirones. La voz de Omoaru retumbó al pasar, sin darles tiempo a dudar. Apúrense. Su grito cambió de dirección de repente, y Maeda y Onemine voltearon instintivamente hacia un costado, alcanzando a ver el destello abrirse en medio del vacío, abajo. Obedecieron instintivamente, y apenas lo hicieron, un corte invisible surcó el aire sobre sus cabezas, fracturando lo que quedaba detrás de ellos en 1000 pedazos. Onemine alzó la vista justo a tiempo para ver la silueta de Sukuna cruzando el vacío, persiguiendo a Omoaru. Un escalofrío helado le recorrió el cuerpo. Era un horror indescriptible verlo suelto en ese lugar. ¿Ahora qué? Tosió Onemine, limpiándose la sangre de los labios. Maeda forzó la vista hacia abajo y señaló con el brazo tembloroso. ¡Ay! Dijo entre dientes. Debajo flotaba otra estructura, emanando una cantidad absurda de energía maldita que vibraba como un latido sofocante. ¿A dónde va Omoaru?
Preguntó Onemine con la voz temblorosa, hasta que cayó en cuenta. Espera, ¿lo está llevando directo al gimnasio? ¿Está estúpida o el calor ya le derritió las ideas? Maeda no respondió. Solo la empujó con fuerza hacia adelante, obligándola a lanzarse al vacío con él para comenzar a caer. Mientras descendían, Onemine le gritó entre la turbulencia del espacio. La próxima vez avisa. No hay tiempo, respondió Maeda con la voz tensa. Escucha, ¿qué se supone que debemos hacer una vez ahí? Ayudar en lo que sea a Ito, dijo Onemine con firmeza, apretando los dientes. ¿No está solo? Entonces debemos encargarnos de eliminar a la maldición. Cada vez estaban más cerca del contenedor. A su alrededor, el espacio se reconstruía a tirones, levantando muros y corredores ilusorios para impedirles el paso. Pero Maeda no se detuvo. Tomó a Onemine y la empujó con toda su fuerza, acelerando la caída. Ella fue la primera en estrellarse contra el techo del bloque, rompiéndolo en un estruendo seco. Al alzar la vista, lo vio. En el interior, suspendida en medio del cuarto, una esfera negra. ¿Es el dominio de Ito? Murmuró para sí, con una mezcla de orgullo y una chispa de esperanza. Y entonces lo cruzó, seguida de cerca por Maeda. Al pasar la esfera, el caos quedó atrás y los envolvió un silencio helado. El campo entero estaba cubierto de escarcha y flores. Onemine giró la mirada y sus ojos se clavaron en la maldición, congelada en medio de la nada, rodeando algo oscuro con su cuerpo retorcido. El instinto llevó a Onemine a correr hacia la criatura, pero Maeda la sujetó del brazo. Espera, hay un civil, señaló el cuerpo en el suelo. Apretó los dientes, asintió y se volvió de inmediato. Avanzó con prisa hacia Kawai, los zapatos hundiéndose en la escarcha. Se inclinó sobre ella y pensó, desconcertada. Kawai-san no se había ido después de terminar lo del Might Café, entonces, ¿qué hace aquí? Al apartar un mechón de su cabello, lo entendió. La flor de Tadano estaba ahí. La maldición asesinó a Kawai-san. Susurró, con la garganta cerrada. Extendió la mano temblorosa hacia su cuello y sintió el pulso débil pero constante. La respiración de Kawai era irregular, aunque más estable de lo que había temido. Retrocedió un paso, la vista fija en el adorno que todavía sujetaba su melena. Algo le quemaba en la garganta, aunque no podía decir qué. Maeda se inclinó de inmediato, pasó un brazo bajo el cuerpo de Kawai y la subió sobre su hombro con un gruñido de esfuerzo. Tenemos que sacarla de aquí cuanto antes, murmuró, clavando luego la mirada en la maldición congelada al fondo. Así que ha estado combatiendo y protegiendo al mismo tiempo, rayos. La memoria golpeó a Onemine sin aviso. Kaede-san, Kaede-san. Apretó los labios, los ojos ardiendo. Desde el festival, desde antes, incluso, nunca entró al gimnasio. ¿Hasta ahora te das cuenta? ¿A eso le llamas ser mejores amigas? ¡Qué conmovedor! Kaede había dicho desde hacía meses que sentía una presencia siguiéndola. Había hecho la promesa, junto con Tadano, de cuidarla y, con ayuda de los demás, enseñarle a defenderse. Pero ahora, frente a lo que veía, esa posibilidad se desmoronaba como si nunca hubiera existido. La verdad se alzaba frente a ella. Probablemente su amiga ya había sido asesinada. Ese pensamiento no la destrozó de inmediato, le sembró una duda corrosiva, de esas que se clavan en el pecho y no se disipan hasta comprobarlas con los propios ojos. Omoaru ya estaba cerca del gimnasio cuando esquivó un tajo que rozó su costado. Aprovechó el impulso y, con un fogonazo incandescente, abrió un boquete en el techo de la caja. La llamarada iluminó un interior grotesco. Compañeros pegados a las paredes, rostros incrustados en yeso, otros flotando inconscientes como marionetas sin hilos. Contuvo el aliento. A pesar del horror, todos seguían enteros. No los digirió. Murmuró, frunciendo el ceño. Con lo que llevamos debería haberlos consumido, pero no controla del todo este lugar. El aire se quebró. Sukuna irrumpió riendo, desatando filos invisibles. Omoaru se movía entre ellos, obligada también a proteger a sus compañeros. Un campo minado donde un error significaba una masacre. De pronto, Sukuna arrancó un cuerpo de la pared y lo lanzó contra ella. Era Yamai. Omoaru apretó los ojos con fastidio. De entre todos, ¿tenía que tirarme justo a la loca? Genial. Omoaru alteró la trayectoria con un fogonazo bajo los pies y, en un destello naranja, apartó a su compañera a un rincón seguro. TSH, mocosa, rió Sukuna. Así que también sabes bailar cargando lastre. Comenzó a repetirlo, arrancando estudiantes del entorno y lanzándolos como proyectiles hacia cuchilladas que buscaban cazarlos en pleno aire.
Omoaru interceptaba uno tras otro, usando el fuego como brazos extendidos, plataformas o ráfagas que cambiaban trayectorias. Entonces ocurrió lo imposible. Un filo que iba directo a Najimi se quebró solo, como si hubiera tropezado con el aire. Otro, dirigido a un chico suspendido boca abajo, falló porque el cuerpo giró justo en el instante preciso, esquivando por centímetros. No era Omoaru. Era la probabilidad misma torciendo los sucesos con una calma absurda. Sukuna frunció el ceño, irritado. Su ataque se deshacía ante sus ojos como nada. Dejó de lanzar cuerpos al azar. Su mirada se clavó en un rincón oscuro y una sonrisa de desprecio le cruzó el rostro. Vaya, esto sí que es patético. Omoaru lo sintió antes de verlo. Se impulsó desesperada. El corte se disparó. Ella levantó un muro de magma tan denso que logró frenarlo por un suspiro. La llamarada iluminó el rincón, y la vio. Komi, inconsciente, con el traje de Mai, flotaba como una princesa de cuento. Intacta en su belleza, incluso en medio del infierno. Komi-sama. Exhaló Omoaru, con el corazón encogido. Sukuna sonrió, mostrando colmillos. Tu obsesión, tu perdición. Lanzó otro tajo. Omoaru lo bloqueó y empujó a Komi lejos con fuego. Sukuna desapareció y reapareció frente a ella. Omoaru cayó en picada con otra llamarada cegadora, tomándola en brazos y huyendo a otro punto. Ya estás cansada, mocosa, gruñó él, avanzando con calma. Aunque veas el futuro, tu cuerpo sigue siendo de cristal. Los filos cayeron uno tras otro, todos dirigidos a Komi. Omoaru se interponía en cada uno, el aliento quebrado, la piel desgarrada por el esfuerzo. Entre las llamaradas, Komi permanecía inmóvil, iluminada por destellos que acariciaban la delicadeza de su rostro. Incluso inconsciente, su expresión se mantenía serena, como si ninguna de aquellas convulsiones pudiera arrancarle la calma. Sukuna apareció detrás, su voz reptando como veneno. ¿Y si mejor la arranco de tus brazos ahora mismo? Ella respondió con una llamarada a quemarropa, envolviéndolas en un capullo ardiente que cayó en espiral hacia el suelo. Komi contra su pecho, Omoaru resistiendo como podía. Sukuna las siguió riendo. Corre lo que quieras, al final te romperás sola. Alzó las manos. Expansión de dominio, santuario. No alcanzó a terminar. El suelo se quebró como cristal y todo se desplomó. Un hueco negro engulló escarcha y carne del ambiente. Sukuna flotó imperturbable, pero Omoaru tuvo que impulsarse con fuego para no ser arrastrada junto a Komi. TSH. Gruñó molesto. Ella, jadeante, sostuvo a Komi y miró el vacío que se abría frente a ellas. Ni siquiera su ojo violeta podía aclarar qué ocurría. ¿Fue Kurosawa, o Ito? Se preguntó, helada al no tener respuesta. El gimnasio terminó de reconstruirse solo para que, segundos después, Sukuna reventara otra pared de un tajo. Clavó los ojos en Omoaru. Así que a esto te referías con probabilidades. Con un chasquido lanzó un corte directo hacia Komi. El filo se desvió solo, quebrando el suelo a un lado. Probó de nuevo contra otra estudiante, Inaka, más cerca aún, y el resultado fue el mismo. El tajo falló por un suspiro absurdo. Eso ya era un chiste de mal gusto. Entonces agarró a Shinobino de la solapa del traje, apoyó la mano para desatar los cortes, pero nada salió. Al mirar, descubrió que en su palma solo quedaba una piedra fracturada. Los tajos se habían transferido allí como si jamás hubieran existido en el aire. Sukuna miró a los costados. Así que incluso interfiere cuando intento lanzar un dominio, masculló, divertido. Sus ojos se afilaron, brillando con perversidad. Pero dime, ¿qué pasa si en lugar de un corte, es algo mucho peor? Entonces Sukuna alzó la voz, burlona, como si dictara un veredicto. Bien, supongo que ya lo estás viendo. O tal vez lo sabes. ¿Esto es algo que querías, o que improvisaste a última hora? Omoaru apretó los dientes. El tono insolente lo hacía insoportable. ¿Qué es lo que quieres? Escupió con la voz tensa. Oh, nada en especial, rió entre dientes, mostrando los colmillos. Pero no me trates como a un idiota. Traerme aquí no fue simple azar. Algo calculaste, aunque, para alguien que presume ver el futuro, eres pésima planeando. Omoaru no respondió. Retrocedió con cautela, colocando a Komi detrás de su espalda, protegiéndola como si su vida dependiera de ello. Sukuna arqueó la cabeza, entretenido. Aún así, te daré una oportunidad. Alzó dos dedos y bajó la mano con calma. En el aire, las llamas brotaron como si respondieran a su voluntad, arremolinándose en un punto que ardía con un poder ominoso. El corazón de Omoaru dio un vuelco. Reconocía esa postura, ese inicio.
Era el mismo ataque que había visto desatarse en el futuro. Sukuna unió las palmas, y entre ellas comenzó a encenderse un resplandor rojizo, anaranjado, como un sol maldito a punto de estallar. Sukuna unió las palmas, y entre ellas comenzó a encenderse un resplandor rojizo, anaranjado, como un sol maldito a punto de estallar. Pero había una sola opción. Encontrar el instante exacto, lo suficiente para terminar con todo sin heridos. Tenía que resistir. Ganar segundos preciosos hasta sentir cuándo responder. Sukuna ladeó una sonrisa cruel. En guardia, mocosa, susurró, y la presión del aire se dobló bajo su voz, como si cada sílaba fuera un martillazo sobre el espacio. Omoaru apretó los dientes, el sudor resbalando por su frente. El ojo violeta palpitaba, la visión nublándose a medias. ¿Ya tiemblas? Rió Sukuna, con desdén. Vamos, si de verdad ves el futuro, ¿de qué te preocupas? Ya deberías saber cómo acaba esto. Omoaru guardó silencio. Sukuna lo notó y su sonrisa se ensanchó, venenosa. Ella se aferraba a lo único que tenía: fe. Una fe tensa, incompleta, sostenida por la certeza de que la probabilidad estaba de su lado. Sukuna era un mal mayor, un desastre que amenazaba a inocentes, por eso, en teoría, la visión futura no debería afectarlo del todo. Pero si sobrevivía a este ataque, si lograba forzarlo a revelarlo antes de tiempo, entonces Hogo, en el futuro, ya no tendría oportunidad. Sukuna saldría de este combate entendiendo la manera de pelear de aquella maldición. Omoaru tragó saliva, el corazón desbocado. La carga de ese conocimiento le mordía los huesos. No estaba peleando solo por sí misma, ni por Komi, ni por los estudiantes flotando en aquel infierno. Estaba peleando contra la misma posibilidad de que un aliado en el futuro fuera condenado antes de tiempo. Sostuvo la mirada. Sukuna alzó los dos dedos, las llamas concentrándose en un punto tan denso. Veamos si puedes retorcer el destino, gruñó, deleitado. Y entonces ocurrió. Como si su cuerpo ya no le perteneciera, Omoaru adoptó una posición. Los brazos extendidos, los dedos tensos. En el centro de sus palmas comenzó a formarse una esfera incandescente, un pequeño sol de magma que giraba con un zumbido seco, arrancando chispas al aire. Del calor surgió un espejismo. Como un reflejo imposible, la escena se desdobló frente a sus ojos. Ella misma, pero no como Omoaru, sino como Hogo, enfrentando al mismo monstruo. El gesto era idéntico, la flecha ardiente apuntando con precisión mortal, pero todo lo demás cambiaba. La ropa, el cielo, la tierra, el protagonista, hasta el propio aire tenía otra densidad. Era otro lugar, otro tiempo. Un combate que todavía estaba por suceder. Su cuerpo era Omoaru, la esfera de magma temblaba en sus manos pequeñas, pero en el espejo ardiente era Hogo quien cargaba el mismo ataque, erguido frente a Sukuna. Su cuerpo era Omoaru, la esfera de magma temblaba en sus manos pequeñas, pero en el espejo ardiente era Hogo quien cargaba el mismo ataque, erguido frente a Sukuna. El contraste le heló la sangre. No era un recuerdo, ni un futuro fijo, era la demostración viva de lo que significaba mirar más allá. Un instante que aún no existía, proyectado como si ya hubiera ocurrido. En las profundidades del paraíso parasitario. Ito despertó en un mar oscuro donde el mismo ojo de antes se imponía como un sol monstruoso. El cielo se tiñó de colores aborrecibles, y entre las sombras, cuerpos comenzaron a flotar lentamente. Atrapado en un paraíso, donde tu dolor es mi hechizo. Los cuerpos se giraron hacia él como si lo reconocieran. Del fondo de las aguas emergió el 100 pies humanoide, arrastrando miles de rostros incrustados en su carne, todos fijos en él con miradas vacías. La garra lo atrapó y lo alzó en el aire. La presión le arrancó un gemido, la sangre brotando entre sus labios. Te haré el protagonista, de mi obra fatalista. Con un rugido, Tadano concentró lo poco de energía maldita que le quedaba y golpeó. El impacto retumbó lo suficiente para abrir un hueco en las garras. Se liberó y trepó por la carne viscosa. Cada paso era un suplicio. Los rostros se agitaban bajo sus pies como un suelo vivo que intentaba devorarlo. Pero a cada tropiezo, algo improbable lo sostenía. Trozos del monstruo se desmoronaban solos, como arena, deshechos por la gracia del mundo. La propia maldición titubeó. Sus miles de rostros se crisparon en un mismo gesto de desconcierto, incapaces de comprender cómo su cuerpo estaba resquebrajándose. ¿Qué razón tiene escapar, si lo real y lo irreal es igual? En un acto desesperado, Kurosawa se contrajo, tomando forma humanoide. Un hombre alto, huesudo, con facciones deshechas. El abismo se cerró en un sótano húmedo y estrecho. Cuando la maldición intentó rebanarlo con una mano alargada, Tadano rodó hacia un costado y, tambaleándose, apoyó la espalda contra la pared húmeda.
Usó el impulso para impulsarse como un resorte. Si iba a caer, lo haría avanzando. Con un rugido, se lanzó de frente, levantando el puño como si fuera la única arma que le quedaba. Allí se encontraron a puño limpio. Cada choque hacía temblar las paredes. Los huesos de Tadano crujían, su respiración era un silbido quebrado. Cada golpe en el rostro lo hacía tambalear, las costillas parecían partirse. Kurosawa, aunque temblaba, resistía, y cada embate sonaba como un martillo contra piedra. Al final todos serán parte de mí, un mundo espejo que late en ti. Tadano ya casi no se sostenía en pie. El aire le quemaba, sus brazos temblaban como ramas al borde de quebrarse. La vista se le nubló. Por un segundo, creyó que el sótano se lo tragaba. Entonces algo atravesó la frontera. ¿Te haré parte del cielo y del aire que respiras? La espada clavada afuera emergió en el interior, atravesando la maldición y abriendo una grieta en el pseudo-dominio. Un torrente de energía maldita irrumpió en Tadano como un rayo. Su cuerpo, que ya se desplomaba, se enderezó con violencia, como si lo hubieran resucitado a la fuerza. Sus venas ardían, el dolor se desbordaba, pero también lo hacía la fuerza. El arma en su mano vibró, y Tadano la bajó como si la guardara en la tierra misma. Cuando volvió a alzarla, ya no era la misma. Había cambiado de forma en sus manos, renaciendo como la alabarda celestial invertida, que brillaba con un resplandor helado. Soy el eco de tu mente, la voz que nunca expiras. Te puedes putas callar. Rugió Tadano, la garganta rota, la saliva mezclada con sangre manchándole la barbilla. Descargó el golpe. El filo primero se detuvo en la piel de Kurosawa, pero luego vibró y se deslizó hacia un plano oculto, donde la realidad se fracturaba. Allí, expuesta por un instante, apareció la libreta. Tadano la arrancó con un tirón desesperado. Y sin detenerse, hundió la alabarda una y otra vez en la carne del enemigo, cada estocada retorciendo a Kurosawa en rugidos inhumanos. Mientras tanto, afuera, en el instante en que la espada se incrustó en la maldición, Onemine volteó y notó algo extraño. El cuerpo congelado de Kurosawa tenía una abertura, apenas perceptible. Maeda, golpéalo tú. Tienes más energía que yo. Vociferó Onemine, con la voz quebrada por la urgencia. ¿De verdad crees que vas a lograr algo contra esa cosa? Replicó él, incrédulo. Ito está adentro. Le devolvió ella, sin dudar. Pero. Hazlo ya. Lo cortó, un grito tan feroz que no le dejó espacio para titubear. Maeda apretó los dientes, cargó el puño con lo que quedaba de su energía y descargó el golpe contra la grieta. El impacto abrió la fisura lo suficiente, revelando lo que parecía una escalera descendiendo hacia un sótano. Onemine no lo dudó. Corrió hacia allí, bajando deprisa hasta que el suelo desapareció bajo sus pies y comenzó a caer. Maeda extendió la mano hacia ella, alarmado. Espera. Vociferó, pero llegó tarde. Onemine desapareció dentro de la grieta, y el silencio lo golpeó como un puño en el estómago. Entonces, Maeda giró la vista hacia Kurosawa. La maldición lo miraba, y sonrió. No era la sonrisa sádica que había mostrado hasta ahora, sino una mueca extraña, casi neutra. De pronto, su carne vibró como un tambor, y las bocas de los rostros incrustados comenzaron a abrirse al unísono. No hablaban con su propia voz. Eran las palabras de Omoaru, filtradas desde algún punto lejano de la batalla contra Aryomen Sukuna, como si el cuerpo de Kurosawa se hubiera convertido en un parlante viviente. Maeda abrió los ojos de par en par. Lo comprendió en ese instante. Todo ya estaba por terminar. Onemine atravesó la grieta y cayó pesadamente sobre la espalda de la maldición. El estruendo sorprendió a Ito, que jadeaba con la mirada cansada. Sus labios se curvaron en una sonrisa al verla viva, pero el gesto se quebró al notar la sangre en su ropa. Onemine también se detuvo. El alivio se le borró de golpe al ver a Tadano empapado en sudor, con hilos rojos escapando de su boca y oídos. Durante un segundo, ninguno dijo nada. Se miraron en silencio, sosteniéndose en ese frágil instante. Un alivio profundo por reencontrarse, entrelazado con el miedo de perderse para siempre. No te quedaste en el gimnasio. Exclamó Tadano con desesperación, tomándola de la cintura para apartarla y retroceder junto con ella. Onemine no respondió de inmediato. Pegó su frente contra la de él, con lágrimas escapando en silencio. No importa, ya estamos aquí. Todo se volvió un infierno, susurró, quebrada pero firme. Ito cerró los ojos por un segundo, conteniendo el temblor en sus labios. ¿Yo debería decirte eso? Murmuró apenas, la voz quebrada.
Pensé que podía controlarlo, pero se volvió tan fuerte como yo, lo siento, viví tantas vidas dentro de las ilusiones de Kurosawa, y en ninguna pude encontrarte. Onemine lo miró confundida, sin comprender del todo sus palabras. Pero lo abrazó igual, con fuerza, como si temiera que el contacto se deshiciera si lo soltaba. Tadano apoyó la barbilla sobre su hombro y respiró hondo, aferrándose a ese instante. Un segundo en el que la batalla, la sangre y el infierno parecieron apagarse. Cuando se separaron, sus heridas hablaron por ellos. La sangre de uno se mezcló con la del otro, manchándoles la ropa y las manos. Aún así, Onemine sonrió entre lágrimas y lo sacudió por los hombros con la voz rota. Dime, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ambos levantaron la mirada al mismo tiempo y vieron a Kurosawa retorciéndose sobre sí mismo, como si su propia carne estuviera colapsando. Su cuerpo se deformó y, en un parpadeo, adoptó la figura de Gojo adolescente, con la sonrisa altiva y los ojos cubiertos. ¿De verdad creen que son fuertes? Luego se contrajo de nuevo, mostrando el rostro deshecho de Junpei, apenas sosteniéndose en pie. ¿Por qué, siempre yo? Después fue Ito, reflejado como en un espejo quebrado. Solo quiero ser alguien normal. Enseguida Shigeo, con la mirada rígida y perdida. ¿Por qué te preocupas por mí, si nunca estuve realmente ahí? Onemine notó entonces la libreta en sus manos y se estremeció. ¿Eso, es lo que lo mantiene con vida? Tadano apretó los labios, incapaz de sostenerle la mirada. Sí, pero esto te va a doler. Onemine ya esperaba lo peor. De pronto, Kurosawa se contrajo y adoptó la apariencia de Kaede, tal como había quedado minutos después de reencarnar en ella. Nene, todo se vuelve una eternidad, gimió la maldición con una voz quebrada, arrastrando las sílabas como si la garganta se desgarrara. Onemine dio un paso atrás sin darse cuenta. La mano le tembló tanto que un sollozo ahogado se le atoró en la garganta antes de que pudiera contenerlo. ¿Hay oportunidad de salvarla? Tadano la sostuvo firme, sin apartar los ojos de ella. Logré sacar a Kawai-san, así que sí, hay manera. Yo digo que podemos hacerlo. Apretó con fuerza la alabarda celestial invertida, el filo vibrando como si respondiera a su determinación. Onemine respiró hondo, se secó las lágrimas y se puso en guardia a su lado. Frente a ellos, Kurosawa rugió. El sótano se estiró en un pasillo interminable, cubierto por una oscuridad opresiva. Las paredes latían como carne viva, cerrándose y abriéndose en espasmos que buscaban aplastarlos. Como pareja, era su primera pelea juntos. No hubo tiempo para dudas. Tadano y Onemine se turnaban con la alabarda en una coreografía desesperada. Él alzaba el arma en un arco, ella giraba para continuar el tajo. El filo marcaba el compás. Los rugidos de la maldición eran la música de fondo. Kurosawa deformaba paredes, alargaba brazos, intentaba arrancar la libreta o doblar el pasillo para aplastarlos. Ellos respondían juntos. Onemine se deslizaba bajo una garra, Tadano la sujetaba un instante antes de impulsarla hacia adelante. No era elegante ni perfecto. Era caótico y sangriento, sostenido solo por la fe mutua. Pero en ese infierno, parecía que al fin estaban bailando. Alguien más salió del gimnasio. Rugió Tadano, desviando con esfuerzo una garra que buscaba su garganta. Maeda y Omoaru. Alcanzó a gritar Onemine, bloqueando con la alabarda justo antes de que un fragmento negro se le incrustara en la pierna. La furia le estalló a Tadano en el pecho. Descargó un corte cargado de energía maldita que atravesó el costado de Kurosawa, arrancándole un rugido. ¿Dónde están? Exigió, apartando a Onemine de otra embestida. Maeda se quedó afuera, cuidando a Kawai-san. Soltó ella, forzando la alabarda para repeler otra garra que casi le abría la cabeza. Omoaru está peleando contra Sukuna. El mundo se detuvo un segundo. Tadano abrió los ojos de par en par, el sudor helándole la espalda. Kurosawa aprovechó el titubeo y lo embistió con violencia, pero Tadano reaccionó con un rugido, descargando la alabarda contra el brazo extendido de la maldición. El filo lo atravesó con un estallido de sangre oscura. Sukuna despertó. Bramó, con la incredulidad quebrándole la voz. Y entonces ocurrió. En medio del eco viscoso de su voz, surgieron otras, distintas, como si desde dentro alguien más empujara por salir. Voces limpias, desentonando con el horror. La de Shigeo Tadano, firme, resonando como un eco que atravesaba la carne maldita. Un poco más. Clamaron, alentando a la pareja. Tadano apretó la alabarda con los dientes rechinando. Onemine giró, descargando un corte que abrió un surco profundo en la defensa de la criatura. Tadano se lanzó tras ella, encadenando el movimiento con un puñetazo envuelto en energía maldita. Sin saberlo, el instante se alineó a su favor. El golpe surgió en el momento perfecto.
Onemine lo miró con asombro, apenas alcanzando a presenciarlo. Destello negro. Rugió Tadano, atravesando con toda su fuerza. El impacto no solo partió a Kurosawa. El golpe retumbó con tanta violencia que la realidad misma se fracturó. El pasillo se quebró en jirones de sombra y, sin que la maldición lo advirtiera, el escenario cambió de golpe. El techo húmedo del sótano se deshizo en una onda expansiva, y en su lugar apareció un cielo abierto, teñido por un sol cálido y natural. El aire ya no era asfixiante, sino limpio, casi sereno. El campo se extendía en todas direcciones, iluminado por una claridad imposible dentro del dominio. Y en el centro de ese nuevo mundo se alzaba lo más terrible de todo. Kaede Yun. Tadano entrecerró los ojos, incrédulo. ¿Ese, es un dedo de su cuna? Su cuerpo estaba suspendido, atrapado en un entramado grotesco de manos y extremidades que la sujetaban de cada articulación. Sus muñecas y tobillos estaban clavados por dedos deformes que la tensaban como si fuera una marioneta, mientras otros brazos se cerraban en torno a su cuello y cintura, limitando cada mínimo movimiento. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el vacío, brillando con un miedo silencioso. Una lágrima resbalaba por su mejilla, perdida en medio de aquella prisión de carne. Entonces, ¿para qué es esto? Bramó, levantándola como si quisiera arrancarle una respuesta. Ese instante de distracción fue suficiente. Una garra de Kurosawa se estiró y le arrebató la libreta con un tirón violento, retrocediendo a zancadas hasta colocarse tras Kaede. Las extremidades que la mantenían prisionera se tensaron aún más, hundiéndose en su piel como si quisieran triturarla viva. Kaede. Gritó Onemine, impulsándose hacia adelante. Tadano reaccionó al unísono, la alabarda brillando en su mano mientras corría junto a ella. La pareja se lanzó contra Kurosawa al mismo tiempo, cada paso marcado por la urgencia de rescatar a su compañera antes de que la maldición la devorara por completo. Sin darse cuenta, por el cansancio, Tadano había desactivado su expansión de dominio. Desde afuera, Maeda permanecía en el suelo donde todo había comenzado. El cuerpo congelado de Kurosawa en el plano real se deshacía a jirones, pero trataba de recomponerse con violencia, usando cada grieta del enorme cuarto para rehacerse. Maeda apretó los dientes. Desactivó su dominio. Se quedó sin energía maldita. Alzó la mirada hacia la maldición, inquieto. Tal vez, solo tal vez, Tadano y Onemine ya estaban por exorcizarlo desde adentro. Pero no podía precipitarse. Tenía que esperar la señal de Omoaru. Y sin embargo algo extraño ocurrió. La maldición cayó de rodillas, su carne retorciéndose en un espasmo grotesco. El escenario, ese cielo abierto, ese sol imposible, empezó a resquebrajarse como un mural sobre vidrio. Cada fragmento se deshacía en jirones, revelando los últimos vestigios de un mundo en ruinas. Onemine lo notó primero. Giró la cabeza y lo vio. Maeda estaba allí, de pie en el suelo. El paraíso parasitario había caído. Lo que veían no era un escenario estable, sino los movimientos desesperados de Kaede, usando la propia maldición para abrir grietas y darles una oportunidad. El espacio colapsaba en espasmos incoherentes. Muros aparecían y se desintegraban, suelos se alargaban para luego deshacerse, garras surgían de la nada como trampas. En medio del caos, Maeda corría cargando a Kawai. Su cuerpo ya no aguantaba la velocidad, pero seguía esquivando tajos invisibles y extremidades que caían a centímetros de él. Saltaba sobre escombros que se desmoronaban, giraba para evitar columnas que estallaban del suelo, se inclinaba para escapar de brazos deformes que buscaban arrancarle la cabeza. Tadano y Onemine avanzaban hacia la maldición, la alabarda girando entre sus manos como un faro en medio de la oscuridad. Cada tajo cortaba no solo carne maldita, sino también el espacio tambaleante del paraíso parasitario. A un costado, Maeda apretó los dientes y activó su ritual. El suelo ardió bajo sus pies y lo impulsó en ráfagas, abriendo caminos imposibles entre los derrumbes y desviando los ataques. Su velocidad era irregular, casi suicida. Avancen. Rugió Maeda. Yo los guiaré. Las extremidades negras surgían del suelo y del aire, cerrándose como trampas. Tadano y Onemine seguían el ritmo de Maeda, aprovechando cada grieta que él abría para avanzar hacia Kaede. El caos pronto cobró su precio. Un brazo emergió de la nada y atravesó el flanco de Onemine. La garra se hundió en su abdomen con un chasquido húmedo. El grito se le quebró en la garganta. La sangre le manchó la ropa mientras se tambaleaba. En tu mente siempre voy a reinar, qué desperdicio de final al morir juntos, sin brillar. Tadano reaccionó de inmediato, sujetándola de los hombros y apartándola antes de que la garra la destrozara por completo. Nene. Rugió, el corazón desbordado de furia.
Maeda intentó cubrirlos, pero otra garra lo alcanzó. El filo le abrió el abdomen de lado a lado, arrancándole un gemido sordo. Aún así, no soltó a Kawaii. Sus piernas se encendieron con el ritual y se impulsó hacia adelante, aunque la sangre le corría por debajo del uniforme, dejando un rastro en cada salto. Fue entonces cuando ocurrió lo peor. Un tajo invisible atravesó el aire y lo obligó a soltar por un instante a Kawaii. El cuerpo de la chica cayó pesadamente al suelo y rodó, hasta detenerse a escasos metros de Kurosawa. El estómago de Tadano se contrajo de golpe. El monstruo extendió sus brazos deformes hacia ella, los dedos temblando como alambres listos para cerrarse. Kawaii. Gritaron los tres al unísono, el eco de sus voces chocando contra las paredes rotas de lo que quedaba del dominio. Tadano se impulsó con todo lo que quedaba en su cuerpo. La alabarda celestial invertida vibraba en sus manos, canalizando un torrente de energía que lo envolvía por completo. Con un rugido que desgarró su garganta, descendió el arma y la hundió en la carne de Kurosawa, atravesando varias capas hasta que el filo se clavó en lo más profundo. El golpe abrió una grieta nueva en el cuerpo de la maldición. Entre los jirones de carne y sombra, Tadano vio lo que buscaba. Kaede, suspendida como una muñeca rota, y la libreta atrapada contra su pecho. Kaede. Bramó, estirando la mano hacia ella. Se lanzó contra la abertura, metiendo el brazo hasta el hombro, con la alabarda encajada como un ancla en el interior de la criatura. Sus dedos rozaron la cubierta de la libreta y parte del uniforme desgarrado de Kaede, tirando con todas sus fuerzas para arrancarlos de esa prisión viscosa. La maldición reaccionó al instante. Las fauces y brazos deformes de Kurosawa se cerraron sobre Tadano, hundiéndose en su espalda y torso como si quisieran triturarlo, devorarlo junto con lo que trataba de salvar. No, me, la, quitarás. Rugió Tadano, los músculos desgarrándose al resistir. Entonces ocurrió. Entre la sangre y el sudor, manos distintas comenzaron a brotar desde la grieta, empujando a favor de Tadano. No eran las de la maldición, sino otras. Sombras de quienes buscaban el descanso eterno. Personalidades atrapadas, memorias fracturadas, restos de humanidad ahogada en la carne de Kurosawa. Palmas pálidas y débiles se alzaron, apoyando los hombros y brazos de Tadano, empujando junto a él. Y, entre ellas, las manos inertes de Kaede también se estiraban, guiadas por esa voluntad compartida. Tadano sintió el peso multiplicarse en sus brazos, como si no luchara solo. La maldición se estremeció, resistiéndose. Las garras de Kurosawa se cerraban con más fuerza, queriendo tragárselo vivo, arrancarle la libreta antes de que pudiera sacarla. El cuerpo entero de Tadano temblaba, la sangre bajándole por los labios, pero aún así no soltaba, no cedía un centímetro. El filo de la alabarda ardía como un sol invertido, y Tadano tiraba con los músculos desgarrándose, el cuerpo temblando como si se fuera a partir en dos. De entre la carne oscura de Kurosawa, el cuerpo de Kaede comenzaba a asomar, arrastrado hacia afuera poco a poco, junto con la libreta que parecía soldada a ella. Sus dedos inertes se movían apenas, y por un instante, Tadano creyó sentir que se aferraban a los suyos. Un poco más. Gritó entre jadeos, la garganta rota. Las garras de Kurosawa se cerraban con furia, perforando su espalda, queriendo tragárselo vivo, pero Tadano no soltó. Cada centímetro que avanzaba era robado al infierno mismo. Onemine lo miraba desde el suelo, la sangre empapándole el abdomen por la garra que la había atravesado. Su respiración era un susurro quebrado, los labios manchados de rojo. Observaba a Tadano darlo todo, luchando con un rugido desesperado. Y dentro de sí, un escalofrío helado la atravesó. Todo estaba mal, demasiado mal. Ito, susurró, apenas audible, con lágrimas escapando de sus ojos, vas a morir así. Apretó la herida con una mano temblorosa, incapaz de incorporarse, sintiendo cómo la vida se le escapaba gota a gota. Su mirada se desvió entonces, obligada por un instinto extraño. Y lo vio. Maeda. Con el abdomen abierto en un tajo profundo, tambaleándose, pero de pie. El chico crujió los dientes, la respiración entrecortada, y aún así plantó un pie firme contra el suelo que se desmoronaba. La energía maldita chispó en torno a su cuerpo. Onemine lo miró con los ojos abiertos de par en par, comprendiendo lo que significaba. Él también iba a lanzarse, aunque le costara la vida. Maeda, no, murmuró con un hilo de voz, incapaz de detenerlo. Tadano ya no podía respirar. Los músculos de sus brazos parecían desgarrarse, las venas de su cuello se hinchaban al máximo mientras tiraba con todas sus fuerzas. El cuerpo de Kaede estaba casi fuera. Apenas unos milímetros la separaban de la carne de la maldición, y la libreta temblaba entre los jirones que la ataban. Kaede. Rugió Tadano, con la voz rota. Entonces lo sintió.
Un roce real, cálido, humano. Los dedos de Kaede se movieron y apretaron débilmente los suyos. No era una ilusión, no era una trampa. Ella estaba allí, viva. Un estremecimiento le recorrió todo el cuerpo, las lágrimas a punto de desbordarse. Pero antes de que pudiera terminar de sacarla, una sombra irrumpió en su campo de visión. Maeda. Herido, tambaleante, con el abdomen abierto y la sangre manchándole el uniforme. Pero con los ojos fijos en Tadano, decididos. Espera. Gritó con rabia. De un tirón brutal, Maeda lo apartó, interrumpiendo el contacto con Kaede. Tadano forcejeó, pero Maeda no le dio tiempo. Lo tomó a la fuerza junto con Onemine y el cuerpo de Kawai, cargándolos como pudo con un esfuerzo sobrehumano. Con un rugido desesperado, activó su ritual y los arrastró a todos hacia atrás, lejos del centro de la maldición que se estremecía con furia. El aire vibró con el colapso de Kurosawa, las paredes deformándose como bocas dispuestas a devorarlos, pero Maeda no se detuvo. Cada paso suyo era una sentencia. Cada salto, un torrente de sangre que manchaba el suelo. ¿Qué hiciste? Rugió Tadano, los ojos desencajados, la garganta rota de tanto gritar. Maeda, jadeando con el abdomen abierto y la sangre empapándole el uniforme, apenas sostuvo su mirada antes de escupir con voz grave. Omoaru se encargará. Tadano apretó los dientes, el alma en llamas. Frente a ellos, Kurosawa se estremeció y, con un crujido grotesco, adoptó nuevamente la forma de Kaede. Su cuerpo se abrió en un gesto imposible, como una flor de carne deformada, sosteniendo la libreta en el centro como si fuera un trofeo. La sonrisa torcida en aquel falso rostro era pura burla. El eco de aquellas palabras se mezcló con un silencio extraño. Por primera vez en toda la batalla, la maldición se quedó quieta, como si algo hubiera helado sus movimientos. Tadano lo notó. El aire se volvió más pesado, cada respiración era un hierro en los pulmones. Onemine, aún con la herida abierta, levantó apenas la cabeza y frunció el ceño. Incluso en su estado, podía sentirlo. Algo se acercaba. Frente a los hechiceros, Omoaru apareció de inmediato, levantando un domo de magma que se solidificó a su alrededor, denso como una coraza. Consideró que sería suficiente para contener lo que venía. Tadano lo miró con preocupación. Nakanaka-san, ¿qué está pasando? Omoaru no respondió. Se acercó a todos y, con gesto severo, activó el dominio simple. Kurosawa giró lentamente la cabeza hacia el pasillo. Sus múltiples rostros se crisparon, torciéndose en una mueca que no era de burla, sino de tensión. Pasaste la prueba. El suelo vibró con un estruendo sordo. Luego, un resplandor anaranjado se filtró a través de la oscuridad, iluminando las grietas de las paredes. La presión era tan aplastante que hasta Omoaru, con el dominio simple extendido, tembló al mantenerlo activo. Entonces se reveló. Una flecha incandescente, ardiendo como un sol contenido, avanzaba lentamente por el pasillo. No era cualquier ataque. Era la apertura de su cuna. Y, en un parpadeo, todo estalló. La explosión retumbó como si quebrara los huesos desde dentro. El aire ardió, incendiado. La presión los aplastó hasta hacerlos caer de rodillas. Tadano, Onemine, Maeda se desplomaron inconscientes, sofocados por una fuerza inhumana. Omoaru alcanzó a abrir los ojos un segundo más, temblando al comprender lo que veía. Sé con, solo, 4 dedos, murmuró, antes de que la oscuridad lo arrastrara también. En el epicentro, Kurosawa se consumía. Las llamas lo devoraban desde dentro, derritiendo sus múltiples rostros en un coro de gritos ahogados. Aún así, la maldición se aferraba a su forma, extendiendo brazos deformes hacia la nada. De sus entrañas surgió la libreta, brillando por última vez antes de arder y desintegrarse en ceniza. Kurosawa rugió de dolor absoluto. Con su último esfuerzo contuvo la explosión, desviándola hacia sí mismo para que no arrasara toda la preparatoria. Su cuerpo ardió como una antorcha grotesca, resistiéndose a morir. Los rugidos se mezclaron con las voces de las almas atrapadas, extinguiéndose poco a poco en el fuego. Entonces, entre el estruendo, sonó algo distinto. Un grito humano. El grito de Kaede. Breve, nítido, y luego apagado en seco. Por un instante, entre las llamas, su silueta pareció resistirse. El brazo extendido, la mano temblorosa buscando aferrarse a alguien, a algo. Detrás de ella, sombras difusas, los vestigios de quienes habían ayudado a Tadano a arrastrarla fuera, se alzaron también, empujando hacia la luz como si compartieran el mismo último aliento. Pero el fuego los devoró a todos por igual. Kaede se desvaneció con la libreta, y las manos que la habían sostenido se disolvieron con ella. No quedó rastro de ninguno, como si nunca hubieran existido. Un estrépito quebró el cielo invisible sobre sus cabezas.
El campo protector colapsó, y con él, todos los cambios del entorno. El velo negro cayó. El silencio que siguió fue más aterrador que la explosión.